Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Sigamos el ejemplo de los apóstoles, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versos 1 al 21. Te ruego nos acompañes en oración, dándole gracias a Dios y pidiéndole su bendición. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por la bendición que nos das de reflexionar en tu palabra. Te rogamos que por las misericordias tuyas, por los méritos de nuestro Señor Jesús, nos enseñes tu palabra, nos reveles tu palabra y nos las podamos apropiar con tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que así sea. Pablo escribe a la iglesia de los Corintios y en su carta, que trata diferentes temas, hay un tema que sobresale sobre los demás, que es básicamente la razón por la que escribe esta carta, además de contestar algunas preguntas que ya le habían hecho. El tema es la unidad de la iglesia. Es de capital importancia que en la iglesia local haya una estabilidad entre todos los miembros de la iglesia. Esta estabilidad estará basada en la unidad de la doctrina cristiana y el amor que se le tiene a nuestro Señor Dios. Entonces, Pablo pasa a escribirles pidiéndole a los corintios que no hagan grupos, que no se involucren en sectarismos. Y también comenta que es necesario que él, como perito arquitecto que ha puesto los cimientos de la doctrina cristiana, comenta que los que van a construir por encima de lo que ya está puesto, que es el cimiento y la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, que estos enseñen la doctrina de una manera correcta. Por lo cual, cuando estemos en la presencia del Señor, recibiremos premio. Aquellos que no enseñen la doctrina cristiana será como paja, como heno, que se perderá. Posteriormente dice que no es conveniente que haya sectarismos y termina diciendo en el capítulo 3 que todo es para el cristiano. Pablo dice que Cefas, que Apolos y que Pablo vienen siendo de los cristianos y que por lo tanto no debe de haber grupos separatistas. Continúa en el capítulo 4 sobre el mismo tema. Entonces, sigamos la lectura. Que todo hombre nos considere de esta manera. ¿Cuál? Como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores de Cristo, en el griego original, el servidor es aquella persona que estaba designado como un remero en la galera romana. Por lo general era un esclavo y este remero se encontraba en la parte más baja del escalafón de una nave militar. Por lo tanto, Pablo se compara a este servidor o a este esclavo. En esta versión de las Américas lo tenemos vertido como servidor. En algunas otras versiones se menciona como siervo o como esclavo. Pero como quiera que sea, se entiende que al ser servidor de Cristo, nosotros no somos dueños de nosotros mismos, porque el Señor Jesucristo nos compró
a precio de su bendita sangre. Enseguida dice que los hombres también deben de tenerlo, además como esclavo de Cristo, como un administrador o mayordomo. El administrador es aquel que Dios, en su gracia y misericordia, lo pone como un fiel mayordomo que dará el sustento a los hijos de la casa. Entonces Pablo dice que él es un administrador o mayordomo puesto por Dios para ministrar, para dar el sustento a los hijos de su casa. Y su casa es la iglesia. Sigamos. Ahora bien, además se requiere de los administradores o mayordomos que cada uno sea hallado fiel. Muy importante es que el administrador o mayordomo o ministro tiene que ser fiel a su Señor. De esta manera podrá dar un buen servicio a su Señor y bendecir a sus compañeros. La fidelidad consiste en compartir la palabra tal y como está escrita en la Biblia. En donde la Biblia no mencione algo, nosotros debemos de llegar hasta ese límite. Hay que recordar que Dios en su gracia y misericordia nos ha dado a conocer su plan de salvación. Pero en ese plan hay muchísimas cosas que Dios ha guardado silencio y de las cuales nosotros, por más que investiguemos, no encontraremos respuestas. Pero hay muchas más que Dios nos ha querido enseñar, nos ha querido regalar, nos ha dado. Y por lo tanto en ello podemos nosotros investigar, conocer y enseñar. Sigo la lectura. En cuanto a mí, y aquí Pablo va a decir palabras fuertes a los corintios, porque hay que recordar que Pablo fue el que plantó la iglesia en Corinto. Pablo fue el que ministró a los primeros creyentes en Corinto. Por lo tanto, Pablo tiene autoridad para decir estas palabras. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros, en el sentido de que la doctrina que Pablo está enseñándoles es o no la correcta. Pablo sabe que él ha sido puesto por apóstol o enviado especial de parte de Dios y que ellos, los corintios, lo recibieron así en un principio y no fue con palabras, como dice Pablo, de sabiduría humana, sino con el poder de Dios. La palabra que Pablo expresaba, esa palabra iba con el poder del Espíritu Santo, causando en la persona una conversión de los ídolos a Dios, de la maldad a la bondad, de la muerte a la vida. Y los corintios lo saben. Por eso dice Pablo, tengo en pocas palabras, que ustedes me juzguen en mi doctrina o por cualquier tribunal humano. De hecho, Pablo da un paso más, ni aún yo me juzgo a mí mismo. O sea, Pablo va a atenerse a que quien lo pueda juzgar, en última instancia, no es ni siquiera su conciencia, sino Jesucristo mismo. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Pablo está diciendo que él ha dado la doctrina tal y como el Señor Jesucristo se lo ha mostrado, y que él se atiene a su Señor para que él lo juzgue y vea si ha procedido, ha hecho las cosas como él le ha indicado. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga.
Aquí este juzgar no se refiere al pecado que pueda haber en un creyente, sino se refiere a la doctrina que el apóstol, el ministro, enseña a sus compañeros, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. El Señor Jesús en su segunda venida hará un juicio de cómo fue dado ese evangelio, dado esa revelación que Dios otorgó a los ministros, a los apóstoles. Hay que recordar que cuando Pablo dice que lo que se exprese, lo que se enseñe, la doctrina que se da, pasará como por fuego, y aquello que permanezca, que fue dado conforme a la palabra de Jesús, se mantendrá firme, pero lo que no será quemado, desaparecerá. Aquí también es casi lo mismo. Sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Los ministros que han predicado el evangelio tal y como Dios lo ha expresado en su palabra, ellos verán que su labor permanece. Pero aquellos ministros que por alguna razón han predicado el evangelio para un beneficio propio o un evangelio distorsionado, un evangelio que ya no es el evangelio de Jesucristo, verán pérdida su trabajo. Y entonces, en ese entonces, cuando el Señor Jesucristo haga este juicio, cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Y vamos a volver a leer la primera parte de este capítulo, de este verso 5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga. Algunas personas piensan que aquí se refiere a que no juzguemos a las personas que se encuentran fuera de la iglesia. No se refiere a eso, que de hecho Pablo nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros no tenemos ningún derecho de juzgar a nadie fuera de la iglesia. Tampoco se refiere aquí al juicio que podamos hacer entre los hermanos, que como el Señor Jesucristo enseñó, si algún hermano ha pecado contra nosotros, vayamos y hablemos con él, y que si él no reacciona, que llevemos 2 testigos, y que si tampoco hace caso, que lo digamos a la iglesia, y finalmente, si no escucha a la iglesia, que sea puesto fuera de la iglesia para no tener una comunión con ella. No, tampoco se refiere pues a la disciplina eclesiástica. Se refiere aquí a que este juicio no debe de hacerse a la doctrina que estaba enseñando Pablo y los apóstoles, ¿sí? Y por lo tanto, dice Pablo, el día del Señor, cuando Él venga, entonces Él, el Señor, hará ese juicio. Sigamos la lectura en el verso 6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, en el sentido de que serán Pablo, Apolos, Pedro, van a ser, por llamarlo así, enjuiciados en cuanto a su doctrina. Pero esto lo hace Pablo como una metáfora, como una figura, para que los hermanos puedan entenderle. Seguidamente dice así: para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Algunos eruditos dicen que es posible que se esté refiriendo a lo que Jeremías escribe y que en toda la Biblia también es claro. ¿Y qué es? Que aquel que se gloría debe de gloriarse en conocer a Dios, en amar a Dios y en obedecer a Dios. Más adelante, en la segunda carta a los Corintios, Pablo lo dice de una manera más clara. El que se gloría,
gloríes en el Señor. Así que Pablo aquí está diciendo que los hermanos deben de gloriarse en el Señor y no gloriarse en los seres humanos. Sea este Pablo, el gran apóstol de los gentiles, o Apolos, que era una persona muy conocedora de las Escrituras, o el mismo Pedro, que vio al Señor Jesucristo cuando él ministraba en Galilea. Bueno, pues nosotros no debemos de tener en la iglesia como semidioses a los líderes de la iglesia, a los ministros de la iglesia. No, dice Pablo. Entonces, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, y seguidamente dice, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor tanto o del uno contra el otro, de Pablo contra Apolos, o de Apolos contra Pablo. Y aquí en algunas iglesias donde hay un ministro, pero también hay personas que pueden compartir la palabra de Dios o que tienen cierta autoridad en la grey, no debe de haber que las personas se decanten por uno o por el otro, sino que a los ministros se les tome en consideración como tales, los que Dios ha puesto al frente de la grey, con respeto, con cariño, pero recordando que no son semidioses, sino son hermanos de carne y hueso, como tú y como yo, a los que se les admira, se les tiene honor, cariño y respeto, pero solamente hasta eso, hasta ahí. Sigamos. Pablo entonces usa un estilo que Sócrates lo usaba en sus discursos. Entonces Pablo aquí empieza a ser, digámoslo de esta manera, sarcástico, haciendo 3 preguntas. Dice, porque ¿quién te distingue? 1, ¿qué tienes que no recibiste? 2, y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Pablo aquí les está diciendo a los corintios que los apóstoles, los ministros, los pastores, los maestros y los profetas de aquel tiempo, Dios los puso como dones, como regalos a la iglesia, y que los corintios habían recibido de parte de Dios a estos queridos hermanos, a estos ministros, habían recibido de parte de Dios este regalo, este don, para el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia, que ellos, los corintios, no eran más importantes que los otros hermanos y que incluso de los ministros. Veámoslo así. Ya estáis saciados. Aquí Pablo va como subiendo una escalera y empieza a decir, ustedes ya se sienten saciados, ya se sienten completos, llenos. En pocas palabras, nosotros salimos sobrando. Dice, ya estáis saciados, pero asciende a un grado más. Dice, ya os habéis hecho ricos. No nada más ya están satisfechos, sino que como ricos que se sienten, ya tienen de más. Y finalmente ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros. O sea, ustedes ya están completos y ya están reinando en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ya ustedes han llegado a la eternidad, dice Pablo. Ya no lo necesitan. Pablo aquí está obviamente siendo sarcástico, porque el cristiano en esta tierra necesitamos del apoyo, de la ayuda de todos los demás. Entonces vamos a seguir leyendo, que dice, y ojalá hubieras llegado a reinar, ojalá y Dios ya hubiese llegado, el Señor Jesucristo, y hubiese establecido su reino total y completamente, para que nosotros reinásemos también con ustedes. Sigamos. Porque pienso que Dios nos ha exhibido
a nosotros los apóstoles en último lugar. Pablo ahora cambia un poco el tono sarcástico para con los corintios y se empieza a descifrar o a describir, como los demás apóstoles, se empieza a describir de cómo son realmente ellos, cómo viven, y empieza a hacer una comparación o una metáfora de los gladiadores que luchaban en la arena del circo. A Pablo le gustaba mucho hablar en términos militares y tomaba de su contexto cultural muchas cosas. Entre ello, en la arena del circo se presentaban los gladiadores que cuando no morían luchando y ganaban la batalla, como premio se les daba que en el siguiente ejercicio, en el siguiente cita de los gladiadores en el circo, como premio volvían a luchar por su vida. De tal forma de que en algún momento dado, estos gladiadores que habían ganado 1, 2, 3 o 4 batallas, iban a encontrarse con un enemigo más fuerte y finalmente iban a morir. Así que Pablo aquí está diciendo que los apóstoles son como los gladiadores que ya han tenido batallas y que sin embargo son los últimos del circo y que van a luchar por su vida, que son los más miserables, porque son esclavos que no pueden sobrevivir y que saben que de alguna manera, en algún momento dado, van a morir. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar. Pablo está diciendo, somos como los gladiadores de la arena del circo, que estamos ya esperando la muerte, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo como los gladiadores de la arena del circo ante el mundo, los ángeles y los hombres, pero no de Dios. Sí, somos nosotros espectáculo ante los hombres. Nos ven a los ministros, a los apóstoles, como la hez del mundo, como lo que ya no sirve, como la basura que hay que tirarla, la basura de la sociedad. Así nos ven. Sin embargo, para Dios somos muy estimados. Sigamos. Nosotros somos necios. Aquí Pablo otra vez es sarcástico y entonces dice que ellos son como necios por amor de Cristo. Mas ustedes, y ahí les da una bofetada cariñosa, dice, mas ustedes son prudentes en Cristo. Sigamos. Nosotros, por amor a Cristo, somos débiles. Pero ustedes en Cristo son fuertes. Nosotros, por amor a Cristo, ustedes son distinguidos, pero nosotros, por amor a Cristo, somos sin honra. Hasta el momento presente, pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Por eso dice Pablo, nosotros somos sin honra. Ustedes, sí, están muy bien, pero nosotros los apóstoles, nosotros los ministros, vivimos en muy malas condiciones. Y seguidamente describe cómo vive él de una manera muy particular, muy específica. Vamos a ver que habla en tiempo presente. Dice, en el momento presente pasamos hambre. En este momento tenemos hambre y sed. Y andamos mal vestidos. Somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Fíjense que no dice, y no teníamos dónde vivir y ahora sí tenemos un lugar. No tenemos dónde vivir. No tenían propiedades de ningún tipo. Entonces, Pablo está diciendo que nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos, y cuando somos perseguidos,
lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora, y aquí lo resume Pablo con estas graves palabras, la escoria del mundo, la hez del mundo, dice otra versión, el desecho de todo. Y Pablo dice cómo es su vida, realmente así estaba viviendo él, y lo escribe no para que los corintios se sintieran afectados, sino por amor a ellos, para que dejen de gloriarse entre ellos mismos de lo que Dios les ha dado, y más bien den gracias a Dios por su gracia y misericordia. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque es verdad, los corintios vinieron al conocimiento del Señor Jesucristo por el Evangelio predicado por Pablo y sus compañeros. Enseguida Pablo va a decir que él los trata como a sus hijos, porque él los engendró, por decir de esta manera, espiritualmente por el Evangelio de Jesucristo. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto a que sean imitadores míos. ¿En qué sentido? Imitadores, tú y yo también, porque el tema es que seamos nosotros como los apóstoles, que imitemos a los apóstoles, que sigamos el ejemplo de los apóstoles. ¿En qué sentido? En que seamos pobres, en que andemos de aquí para allá, vestidos de pieles, que nos guardemos en cuevas, que pasemos hambre, necesidad, mal vestidos. No. Pablo se refiere aquí a que seamos imitadores de Él en el sentido de que nosotros busquemos la unidad de la iglesia, que no hagamos sectarismos y grupos dentro de la iglesia que va a llevar a separaciones, que luchemos para que no haya gente que se vaya de la iglesia y que además se vaya con algunos hermanos por algún motivo o razón, justificado o injustificado. Tenemos que hablar, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia y en base a esto dirimir toda diferencia y sigamos unidos, creciendo en el amor y en la gracia de Jesucristo. Ese es el punto de ser imitadores de los apóstoles, de los ministros. Sigamos. Sed imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo. ¿Por cuál razón? Pues para que Timoteo trabaje con ellos, que era un hijo espiritual de Pablo, trabaje con ellos para que todas las diferencias sean pulidas, sean eliminadas esas diferencias y haya unidad perfecta y completa en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de los Corintios. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él, Timoteo, os recordará mis caminos. Pablo ha escrito en otras iglesias y les ha dicho que así como él es en tal iglesia, así es él en las demás. Así como habla, así como se comporta en iglesia a los corintios, también en los filipenses, tesalonicenses o con los gálatas. Entonces Pablo dice, para que les recuerde Timoteo mis caminos, cómo soy. Y aquí en mis caminos es el estilo de vida que tengo basado en la doctrina de Jesucristo. Todo predicador, todo ministro tiene que estar basada su vida y su predicación en la doctrina de Jesucristo.
los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a ustedes. Pablo aquí está diciendo que al no poder él ir en ese momento a la iglesia de Corinto, envía a Timoteo. Entonces, los que están allá queriendo hacer grupos o separaciones, se han vuelto arrogantes y dicen, bueno, ¿por qué no quiere venir Pablo? Pues porque nos tiene temor, porque nosotros tenemos razón y por eso envía a Timoteo. Dice Pablo, no, yo estoy ocupado, pero me preocupan ustedes y por eso envío a mi hijo Timoteo. Más adelante Pablo va a decir que él va a ir y no quiere ir con vara, sino quiere ir con espíritu misericordioso. Vuelvo a leer la cita. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a ustedes. Pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, por supuesto. Y esto es algo que Santiago también nos enseña. Nosotros estamos bajo la dirección, el cuidado y la gracia de Dios. Y hacemos planes pensando en que Dios así lo ha determinado. Pero realmente no sabemos a ciencia cierta si mañana iremos a tal o cual lugar. Por eso Pablo dice, si el Señor quiere, y conoceré entonces no las palabras de los arrogantes, sino su poder. El poder se refiere a que cuando Pablo hablaba la palabra de Dios y el Espíritu Santo hacía la conversión del corazón del pecador. Y Pablo dice, ellos así lo viven, ellos así lo experimentan, y bueno, Pablo quiere ver la reacción de estos hombres, espera que para cuando él vaya hayan dirimido cualquier diferencia y no haya más sectarismos o grupos dentro de la iglesia. Terminando dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, el poder del Espíritu Santo que hace maravillas. Y termina, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo, cariñoso, como padre de los corintios, padre espiritual, les dice, yo quiero ir con espíritu de mansedumbre. Ustedes, ¿cómo prefieren que vaya? Pablo aquí pues nos enseña algo muy importante, la unidad de la iglesia. Debemos de luchar todos para que se preserve siempre la unidad. Por supuesto, cuando empecemos a ver que hay algunas diferencias, hablemos, platiquemos y no rompamos esa unidad. Lamentablemente, en algunas iglesias llega a fracturarse la comunión y por un motivo u otro se va algún hermano y se van varios con ellos a establecer otra iglesia que lo que trae es un mal testimonio y afectación en el corazón de los creyentes. Así que bueno, pues es una invitación a que si en este momento en tu iglesia hay alguna desaveniencia, intercedas en oración por ellos y después con los líderes hablar para que se pueda resolver esa situación. Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias te damos por tu bendita palabra. Ayúdanos a vivir en unidad siempre. La gloria a tu nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en Facebook, en YouTube. Te agradecemos tu compañía. Gracias porque estás ahí domingo tras domingo a las 7 de la noche. Recuerda invitar a tus familiares, amistades, a que nos vean. Comparte estos videos. Muchas gracias. Dios te bendiga.